del otro lado, América. América es otra de las potencias vencedoras y va a ocupar territorio fuera de su continente, en Europa. Lo va a dividir exactamente todo como dije antes. Va a encabezar, en este caso, el bloque occidental. Esa conferencia de Potsdam, perdón, la conferencia de Versalles fue de la Primera Guerra, la conferencia de Potsdam es la Segunda Guerra. Es la que reorganiza el territorio europeo. Es la que le permite a las potencias ocupar los territorios alemanes y también los austríacos. He hablado del Plan Marshall como esa propuesta de ayuda económica para la reconstrucción de Europa. Y también he hablado cómo va a organizar ese Tratado del Atlántico Norte, que es militar, y que al amparo de esos tratados militares va a tener operaciones específicas en China y en Corea para tratar siempre de frenar el avance del comunismo. También va a generar en esta época otras medidas como la creación de la Agencia Central de Inteligencia, y esa Agencia Central de Inteligencia está directamente ligado al concepto de Guerra Fría. También a la crisis de los misiles y también a acercamientos que finalmente va a tener con China, pero que también tratando de buscar ese equilibrio internacional y tratando de tener siempre asegurado lo que tiene alrededor, el territorio que tiene alrededor, va a apoyar una serie de golpes de estados en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para tener bases militares dentro de esos territorios. Estos apoyos anticomunistas también los va a hacer de nuevo en Afganistán, en Nicaragua, en Irak, Irán, Irak y el Líbano. Lo que también les muestra cómo se maneja territorialmente un poder tanto diplomático como militar, pero que también tiene, en definitiva, fines económicos. Hay una serie de hechos que están entre lo social y lo político, cuando hay dos hechos importantes como el asesinato de Kennedy y el asesinato de Martin Luther King, que son expresiones de necesidades de cambio sobre todo, y de cómo los cambios son difíciles de llevar a cabo, y que cuestan en este caso la vida de algunos líderes que podrían haber definitivamente cambiado ese futuro que tanto pensaba esta segunda parte del siglo XX. Eso, la modificación de formas de procedimientos políticos, era posiblemente lo que significaba el gobierno de Kennedy, y sí, una forma distinta de moverse en sociedad y de establecer el reconocimiento de las identidades de todos los componentes de esa cultura, los afrodescendientes especialmente, era lo que reclamaba las movilizaciones que encabezaba Martin Luther King. Es más, el discurso más importante que él da comienza con esa famosa frase: yo tengo un sueño. El sueño implica futuro, implica porvenir. Finalmente, hacia 1983, empiezan a acordar ciertas relaciones bilaterales con el bloque contrario, pero también inician una defensa estratégica que les asegura el control de esos famosos misiles que pueden desarmar el mundo en un segundo. Estos tratados de fuerzas nucleares de alcance intermedio, que son del 87, van a ser previos a la finalización de la Guerra Fría en los años 90. Como ven, las dos potencias que van a hacer, van a tratar de generar un desarrollo militar que asegure el control del territorio, y cuando no lo pueden hacer militarmente, lo van a hacer por vías diplomáticas o lo van a hacer por vías económicas. De alguna forma, los países van a tener algún tipo de alianza con estas dos potencias. Y si ahora se dedican a mirar lo que tienen en el resto de las Américas Latinas, van a ver que la mayoría de estos países, a lo largo de estos periodos que van a tener una serie de guerras internas que van a llevar a la formación de movimientos guerrilleros, ahí lo tienen en casi todos lados, que la mayor parte de las veces van a tener como contrapartida dictaduras que son las que se van a enfrentar a esos movimientos guerrilleros. Movimientos guerrilleros que van a reclamar la participación de los más débiles, de los más pobres, de los más marginados, que van a reclamar las posibilidades de trabajar una tierra propia, como ya lo habían hecho en la primera parte del siglo XX.
están reclamando, después de todo, eso que México persigue desde el principio, que es cierto equilibrio económico y social. Si bien algunos de estos estados llegan a cierto equilibrio económico, no van a alcanzar ese equilibrio social. Y es cuando más se va a ver esta lucha por las desigualdades raciales, que ya se ve, como en el caso de los afrodescendientes de Norteamérica, pero muchos más en estos otros países donde tienen una cantidad importante de pueblos originarios que siempre han sido marginados del control social, político y económico. Cuba en estos años va a ser el escenario de una de las revoluciones socialistas más importantes, con Castro y con Ernesto Che Guevara al frente. La revolución socialista del 59 va a implicar ¿qué cosa? Que Estados Unidos tenga prácticamente al lado un bastión del otro bloque. Y es lo que más va a molestar al régimen estadounidense. De allí que inicia inmediatamente ese bloqueo económico que dura hasta la actualidad y que también seguramente habrán oído nombrar. El resto de los países, fíjense, en el caso nuestro, son parecidos. Todos tienen una serie de gobiernos militares y golpes de Estado. En algún momento, algunos alcanzan una vuelta a la democracia. La mayoría los va a hacer después de los años 80. Van a tener una serie de guerras civiles, casi todos las tienen. Y también estas guerrillas que van a acompañar el desarrollo de todos esos procesos sociales. Son pocos los que tienen cierta economía estable y si la tienen gracias a sus recursos. Ese es el caso de Venezuela con la nacionalización del petróleo. Esto es lo que le va a asegurar a Venezuela, en el centro de esta Guerra Fría, un estatus económico por encima de todos los demás. Por encima de México, por encima del Ecuador, por encima del Uruguay, por ejemplo. Nosotros, en cambio, igual que Colombia o igual que otros países de menor desarrollo económico, no vamos a alcanzar esa actividad comercial. En el caso de Brasil, sí va a tener un auge del comercio y la industria. La mayoría también de nuestros países van a desarrollar la industria porque lo van a necesitar frente a la ausencia de los productos manufacturados europeos. El presidente que más se va a destacar en esta época es Kubitschek, de quien nosotros hemos visto el traslado de la capital desde la costa hacia el interior del país. Y los últimos países, los que tengo al sur, van a tener más o menos lo mismo. Podemos destacar en este caso el socialismo de Chile, las fuerzas de izquierda y de derecha que se van a empezar a enfrentar en Bolivia, todo el proceso de la guerrilla argentina, que va a llevar también al terrorismo de Estado como contraparte, una reacción importante de la sociedad que se va a conocer como el Cordobazo en el 69, un movimiento que en este caso es sindicalista, pero que está acompañado por los estudiantes, como a la inversa lo hicieron durante la Reforma en la primera parte del siglo XX. Esto incluye en el caso nuestro una guerra defendiendo territorios y donde esas alianzas que se habían establecido no dieron los resultados esperados hasta la vuelta a la democracia en el año 83. La mayoría de los países también va a compartir con nosotros estas crisis económicas por endeudamiento que se dan a lo largo de esta segunda parte del siglo XX. Uruguay, en cambio, también va a tener guerrilla urbana, pero va a tener una estabilidad económica importante al punto de ser conocida como la Suiza argentina en esta época. Y si se fijan las fechas también, van a ver que en torno a esa década del 80, todos van a alcanzar de nuevo cierta democracia que muchas veces es inestable. En síntesis, ¿qué tienen en común todos estos territorios a lo largo de esta segunda parte del siglo XX? Una polarización del mundo en dos bandos, los alineados y los no alineados, que también lo podemos equiparar en términos económicos a los desarrollados, los subdesarrollados y los países en desarrollo. Una escalada armamentista y también la continuidad de los ensayos nucleares por parte de las dos potencias más importantes.
una serie de gobiernos militares que solían terminar en dictaduras. También es común, pero sobre todo en los estados latinoamericanos, una serie de guerrillas rurales y urbanas que fueron equiparadas también con, o contestadas, mejor dicho, con el terrorismo de Estado. Nosotros asistimos también a la nacionalización de los recursos naturales o recursos económicos. Esa nacionalización implicó también expropiación y también implicó la caída o el no poder continuar gestionando esos recursos. Implica para el caso de, sobre todo Latinoamérica y también de algunos de estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, el inicio de la industrialización, cuando Europa ya no puede hacerlo. Y esa industrialización es la razón del desarrollo económico de Norteamérica, por ejemplo. Entre 1960 y 1970 hay una serie de golpes de estados militares que, de nuevo, tratando de frenar el avance del comunismo, real o no, se van a quedar con el poder durante algunas veces las próximas 2 décadas. También tienen en común esta época en el territorio latinoamericano la intervención, la ocupación o el apoyo económico de Estados Unidos. Y si eso no da resultado, la participación directa o indirecta en conflicto entre otros países. Es decir, que cualquiera de las dos potencias que se enfrentan en esta Guerra Fría van a intentar algún tipo de intervención o de no poder hacerlo, van a acudir directamente a las armas en países que no estén alineados con ellos. En esta época también, y de estos países que dependen de las dos potencias, van a suceder una serie de crisis económicas por endeudamiento frente a un desarrollo económico internacional que se va a entender como una economía de consumo. Es en esta instancia donde se empieza ese consumo que a veces no es necesario, pero que la difusión que va a tener esta comercialización internacional va a llevar a este consumo desmedido. Hacia fines del siglo XIX va a aparecer una tipología que para ustedes es normal, es común, pero que antes no existía, que es el shopping. Hasta el nombre ya no es local, es un nombre internacional. Uno va a cualquier lado y sabe que es un shopping. Entre 1980 y 1990, la mayoría de los países latinoamericanos, y también en alguna instancia en otros que estaban intervenidos por Estados Unidos o Rusia, van a empezar lentamente a retornar a la democracia. Lo van a hacer en el caso latinoamericano a partir de gobiernos de centro o de centro-izquierda, pero que suelen tener líderes que son de izquierda. En definitiva, esta es una época de desencanto, en donde lo que ha prometido la modernidad no se ha cumplido. Y es una época en donde el individuo se va a sentir más solo todavía que antes, lo que va a llevar todavía más a ese marcado individualismo. Un individualismo que además no tiene utopías. En esta época también vamos a encontrar, casi por contrapartida, una revalorización de lo local, de la naturaleza local, del patrimonio local y sobre todo, primero, la defensa del medio ambiente. Defender el patrimonio, defender la cultura cuesta un poco más, pero la defensa del medio ambiente es casi la única utopía que une a todos los habitantes del mundo. Lo que sí reconoce esta etapa intermedia entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que conocemos después como posmodernidad, fue la capacidad del hombre de destruirse a sí mismo. De eso sí estaban seguros. Por eso, este periodo de la Guerra Fría es un periodo relativamente estable, que encuentra cierta paz entre, o después, mejor dicho, de una devastación significativa. Sí puede afirmarse, y esto lo dice Eduardo Galeano es un uruguayo, que ya he usado en otras oportunidades, que el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. No importa la verdad o la mentira, no importa el bien o el mal, no importa si uno es justo o injusto, lo que sí importa es que fracase.
Lo único que vale, dice en definitiva Galeano, es el éxito. No importa cómo se llegue a ese éxito. Por eso hace mucho yo les mencioné que ese manierismo que estudiamos en primer año se parece casi demasiado a esta posmodernidad. Si lo llevamos al enfoque nuestro, mirando desde la perspectiva de Milton Santos, el territorio que vamos a revisar es un territorio americano encabezado por Estados Unidos y que incluye también a Latinoamérica, que está asociado en este caso con Europa. Pero el poder lo tiene Estados Unidos. El poder ya se mudó de Europa hacia Estados Unidos. La capital de la cultura dejó de ser París para ser primero Nueva York y después Los Ángeles, por ejemplo, en la segunda parte de este proceso intermedio. Y del otro lado está la Unión Soviética con sus estados satélites y después, fuera de todo eso, están los países que no están alineados. Nosotros estamos metidos en esta primera parte. La filosofía, además de la imposición de estas ideologías que se hace casi como a la fuerza, habría que entenderle en torno a esta incapacidad, mejor dicho, que tiene la filosofía para establecer esa base estable de pensamiento, que sí lo había casi prometido la modernidad, pero la modernidad en eso también fracasa. Entonces aparece esto de la deconstrucción de Derrida, donde lo que hace él es criticar, analizar y revisar palabra por palabra y concepto por concepto todas esas construcciones. Y de nuevo, más que ponerla en crisis, las critica. No es que la ponga en crisis. La crisis implica que uno avanza. La crítica implica eso, una crítica a veces relativamente objetiva, otra no tanto. Pero es una crítica, no implica, sí implica que el otro puede tomar de ahí algo para avanzar o no. También hay una constante tensión, igual que en la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la realidad y el ideal. Y eso lleva más que a definir qué está bien y qué está mal, si la verdad, la mentira, si la realidad o el ideal, a entender que el hombre es, y todo lo que lo rodea, no es más que una cosa. De ahí que uno de ellos te plantea esta cuestión de la cosificación. Se cosifica tanto que lo importante no es que el hombre sea educado, sino que vaya al shopping. Y que compre. Y también plantea la diferencia. Esa diferencia que hace que nada sea igual a otra cosa. Y que por eso la última línea arquitectónica que nosotros vamos a ver en este tiempo presente, que es la que nos queda después de la posmodernidad, es la multitendencia. Tantas líneas arquitectónicas como autores haya. ¿Cómo ve el hombre este territorio en este periodo? Lo ve como un desorden mundial, lo ve como algo que hay que reconstruir y que al menos hay que planificar el territorio para un futuro. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que no está definido porque ya no tiene modelos, no tiene nada a lo que referenciarse, nada que le asegure que eso va a dar resultado, porque todo lo que le prometieron que iba a dar resultado no sucedió. La Guerra Fría, esta que va del 47 al 91, no es otra cosa que una calma tensa en medio de esta apocalipsis nuclear. Al otro día, y Mafalda lo suele repetir muchas veces, el mundo puede terminar. Lo que mantiene al mundo, por contrapartida, en una relativa calma, tensa, pero calma al fin. No hay grandes enfrentamientos, salvo, sí, las guerras que ustedes ya conocen, que estos países, particularmente Estados Unidos, van a llevar a cabo en territorios fuera de su propio país, como Vietnam, por ejemplo. ¿Cuáles son los fijos que yo voy a esperar encontrar en este territorio? No la vivienda individual, que sí va a existir, pero las grandes propuestas arquitectónicas van a pasar por barrios de vivienda. Tanto para la reestructuración de Europa como para la continuidad de las ciudades en el resto del mundo. Un interés por el espacio público,
como responsabilidad del Estado, que ya la veníamos viendo, pero que acá por una cuestión social y por esa necesidad de reconstruir también el tejido social que se estaba dejando de lado, y esa es una de las críticas que se le plantea al CIAM, va a ser necesario planificar tanto como lo físico, lo fijo en sí, es decir, es un flujo. La forma, porque más que la función es lo que les interesa. Una forma que va entre lo mínimo. Quiero hacer una arquitectura que sea mínima, decía Mies van der Rohe, que no se vea, hasta la expresión. Y ahí que hay una línea que se llama el expresionismo, abstracto, pero expresionismo. Fijos que están en serie, esos fijos de los que hablé antes, son como parte de una gran familia. Por eso nos detuvimos en la primera etapa en ver cómo diseñaba Le Corbusier, cómo diseñaba Mies, cómo diseñaba Rohe, porque son como los que van a generar el padre de toda esa familia, el modelo, y eso después se va a repetir internacionalmente. Este periodo que vamos a ver hoy, que va del 47 al 70 casi, también se llama estilo internacional. Es la continuidad del movimiento moderno, es lo mismo, solo que se abre al resto del mundo. Y lo que se toma como modelo quizás no es el pensamiento, el canon del movimiento moderno, sino el fijo, sin toda la teoría que hay atrás. Y lo que se repite es lo que nos permite ahora a nosotros ver un edificio similar a los que diseñó Mies en cualquier lugar del mundo. Una casa similar, con alguna idea de lo que diseñó Le Corbusier en cualquier lugar del mundo. También voy a esperar encontrar como fijos el inicio de la planificación del territorio. No es que no existiera antes, sino que van a poner especial énfasis en la infraestructura. Y eso lo va a llevar a modificaciones que muchas veces no están pensadas en relación a lo social, por ejemplo, ni a una planificación más ajustada de cómo distribuir usos del suelo, ocupación del suelo, etcétera, sino la movilidad de ese automóvil dentro de esa ciudad. Por ejemplo, entre otras cosas. El agua, las cloacas también van a ser un asunto de cómo reorganizar esta ciudad en la última parte del siglo XX. ¿Qué rugosidades van a generar estos fijos? Rugosidades que van a dar cuenta de la cultura popular. Porque esta instancia va a permitir el resurgimiento de esa baja cultura y, como en el caso del arte pop, por ejemplo, de la música pop, va a unir la alta cultura con la baja cultura. Alta cultura que ya ni era tan alta y baja cultura que tiene la suficiente capacidad, los suficientes recursos como para generar propuestas tan interesantes como eso que se entendía por la alta cultura. Las formas de esta rugosidad van a tener mayor importancia en cuanto a su diseño en color, en la forma en sí, en el detalle quizás en sí, que en el significado que se pretende transmitir. Estas rugosidades van a ser devastadas en la primera parte del siglo XX, como ya dijimos. Por lo tanto, en esta segunda parte, o las tengo que reconstruir en algunos de los territorios, o siguiendo ese modelo internacional. Por eso es tan importante esta cuestión de cómo el modelo después se repite, cómo el movimiento moderno pasa a ser ese movimiento internacional o estilo internacional, para aspirar a parecerse a pertenecer a pasar de subdesarrollado a en vías de desarrollo o a desarrollado. La arquitectura va a tener un papel importante. De ahí a la sustitución de los centros históricos completos para que ahora sean modernos y se acerquen a este modelo. Y lo social también es una rugosidad, porque todos esos movimientos sociales se den a través de la expresión de los gremios, de los estudiantes e incluso de la guerra de guerrilla, muestran cómo esa sociedad
ya no está conforme con la forma de gobernar y de manejar ese territorio y de manejar esos vínculos sociales y políticos. Por eso lo social en esta etapa es tan singular, es tan importante. Y la diversidad de esas expresiones de lo social, que van desde el movimiento hippie a las distintas reivindicaciones del papel de la mujer, de la importancia del niño en la sociedad, por ejemplo, de la importancia de los mayores en la sociedad, que empiezan a ser reconocidos incluso por textos de la ONU, de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que también se forma en este momento en pos de la cultura y de la educación en el mundo, es lo que le va a dar ese papel preponderante a la sociedad en esta etapa. ¿Cuáles son los flujos que atraviesan estos fijos? La internacionalización del comercio. Esta es casi la forma de producir de esta época. La movilidad de los diseñadores. Estos autores que antes vivían, trabajaban, se formaban, trabajaban y morían en un mismo territorio, ahora no, se cambian continuamente, o no tan continuamente, porque la Segunda Guerra los expulsa de sus territorios originales, europeos sobre todo, y muchos de ellos se van ¿a dónde? A América. Y ahí siguen trabajando, pero algunos de ellos después vuelven a ese territorio europeo. Entonces van y vienen, se mueven dentro de un territorio ahora internacional. Y con ellos se van también sus formas de ver otros territorios y empiezan a trabajar con otras disciplinas. Ya no son solamente a veces arquitectos. Hay algunos arquitectos que ya son solamente urbanistas, por ejemplo. Trabajan en relación con diseñadores industriales o, como lo impuso la Bauhaus, con otras líneas del diseño. Y también empiezan a trabajar con otro tipo de disciplinas, porque las otras disciplinas también avanzan sobre el diseño de la ciudad. Y forman equipos. Ese arquitecto que era un único individuo diseñando, forma parte de equipos que ahora diseñan, por ejemplo, ciudad. Sin embargo, ahí se ve también la bipolaridad de las ideologías. Algunos piensan de determinada forma, otros de otra, y hay formas diferentes de organizar el territorio. Una cosa es el territorio organizado para el punto de vista comunista, donde todo se comparte, donde no hay esa necesidad de aparentar y de representar que tiene el capitalismo, al capitalismo donde que lo vean y expresar esa posición política lo es todo. La forma también es un flujo, porque en pos de esa forma se mueve el mundo. Esa forma que en arquitectura se entiende como el estilo internacional. Entonces los fijos van a ser atravesados por esta cuestión de seguir el estilo internacional. Lo que no deja de lado una crítica a esa modernidad, porque lo que va a plantear, sobre todo en el caso del urbanismo, es que esos 5 puntos y esas zonificaciones que proponía el CIAM, por ejemplo, no daban el resultado esperado, porque sobre todo afectaron esto de lo social que no se había tenido en cuenta. La crítica de la modernidad también afectó a ese individuo. Un individuo que comienza a ser más individualista que nunca, por esta cuestión de la diferencia, porque se reconoce esta cuestión de no manejarse tanto en masa, en equipo, sino que cada uno tiene derecho a esa individualidad y a esa diferencia de los demás. Quizás en contraparte de estos trabajos en equipos y de esa tanta multidisciplina que va a aparecer en este momento. Finalmente, ¿cuáles son las inercias dinámicas que empujan la producción del territorio sobre estas rugosidades y a partir de estos flujos y sobre estos fijos? La crítica a ese movimiento moderno. ¿Por qué estamos así? Porque esto decía el movimiento moderno y en realidad no resultó. ¿Por qué el hombre llega a esta instancia de destruirse a sí mismo? Porque todo lo que habían pactado no se respetó. Y en esa falta de respeto ya no se tiene fe en esos ideales que estaban tan marcados al inicio del siglo XX. ¿Existe un modelo
en esta etapa, y por eso lo puse en signos de interrogación. Si existe un modelo en esta primera época que vamos a estudiar ahora, que va del 47 al 70, ese modelo sigue siendo universal, porque es la continuación de ese movimiento moderno que se transforma en este estilo internacional. Y vuelven a usar la palabra estilo. Recuerden que nosotros usamos lenguaje en vez de estilo, porque por stilo, que es griego, me estoy refiriendo al diseño que le doy a una columna. Columna en griego es stilo. Es eso nada más. Una forma de diseñar que es cerrada en sí misma porque no lo puedo variar. Un estilo es fijo, no lo puedo alterar. Y vuelven a esta idea de estilo. En este caso, el modelo que van a seguir, y lo vamos a ver en muchas de las obras después, pone énfasis sobre todo en cómo la forma se expresa a través de la estructura y los materiales. No ya tanto de la función, que era como el punto fijo del canon del movimiento moderno, sino como el manejo de la estructura y el manejo de los materiales, la resolución estructural. Incluso hay una línea que se llama estructuralismo. Hay otras líneas que ponen énfasis en la estructura, como el manejo del hormigón en bruto, el brutalismo, el casablanquismo, la arquitectura sistémica. Ponen énfasis en esto, en la estructura y en los materiales, en lo mínimo, que decía en el caso del estructuralismo, en lo mínimo para resolver la arquitectura. A veces no es tan mínimo, porque lo mínimo era casi el pensamiento de Mies van der Rohe, que finalmente lo logra. ¿Qué es lo otro que empuja el desarrollo del territorio? El proyecto urbano. Ahora sí existe una idea de que hay que proyectar. Los códigos de edificación, en el caso de la República Argentina, nacen en esta época, a partir de los años 60. Hay que tener una referencia, no se puede seguir construyendo sin tener ese marco. El proyecto urbano como tal, el concepto de proyecto urbano corresponde a este periodo. Y también empuja la producción del territorio el individuo. Un individuo que sabe que está metido en un mundo que no tiene demasiadas reglas fijas. Y un mundo que además ve más allá, porque el hombre ha llegado a la luna, se mandan satélites a la luna, la ciencia ficción, novela, ficciones, de ahí el nombre, en torno a esos otros mundos. Por eso el hombre también empieza a ver más allá de esos espacios. Hay otros espacios. Y quizás ve hacia un futuro. Ese futuro no está demasiado fijo, porque no hay nada en esta filosofía, en esta forma de pararse del hombre y mirar al mundo que sea estable. Porque está viendo cómo ese hombre en realidad es una cosa sobre el territorio y que es diferente con los demás, entonces no puede construir esta cuestión de la sociedad. Por eso el valor de lo social que se va a tratar de recuperar en esta época. Y dejemos acá a este individuo casi solo en este mundo que está deconstruyendo para ver cómo vuelve a reconstruir esa posición en el mundo y se va a enfrentar después de este inicio, de esta muerte de la modernidad hacia 1970 con la posmodernidad, que es lo que nos va a permitir terminar esta primera etapa de